25 de mayo del 2020. El asesinato de George Floyd, un afroamericano de 46 años a manos de un policía blanco, desató la ira contra la violencia policial racista en todo el país, retumbando solidaridad en otras partes del mundo. Este suceso dejó al descubierto la violencia que sufren los afroamericanos a manos de la policía estadounidense, así como las bases racistas del capitalismo, y se da en medio de una fuerte crisis social, política, económica profundizada con la pandemia del COVID-19 y a pocos meses de elecciones presidenciales. Hola, ¿cómo están? Yo soy Patty y mi compañera es Jenny. Nosotras somos estudiantes de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y el día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre esta oleada de indignación y protestas que se generaron en Estados Unidos a causa del racismo y los abusos policiales. Creo que es importante iniciar mencionando que el problema del racismo y la xenofobia no es algo actual o que se haya generado en los últimos años, ya que si repasamos la historia de Estados Unidos, nos daremos cuenta que la discriminación racial ha existido desde la formación de este país hace más de 4 siglos y que con el paso del tiempo ha logrado consolidarse como un racismo sistémico. El racismo es un constructo social usado para crear relaciones de poder. De este modo se agudiza la lucha de las clases sociales, ya que no solo se habla ya de una sociedad dividida entre burgueses y proletarios, sino que el burgués debe ser blanco, mientras que el obrero debe ser negro. De este modo, la pigmentocracia es un modo de sometimiento que se fundamenta en el color de la piel y otros rasgos fenotípicos, para legitimar el dominio de personas de piel blanca, en detrimento de personas de piel oscura, dando paso así a la modernización occidental capitalista, la cual no se podía percibir de otra manera que como una modernización blanqueada. Un acontecimiento importante dentro de la lucha contra el racismo y la reivindicación por los derechos civiles de los afroamericanos es el surgimiento del movimiento Black Lives Matter. Todo empezó en julio de 2013 con el uso en las redes sociales del hashtag Black Lives Matter por parte de las activistas Patrisse Cullors, Alicia Garza y Opal Tomeri, después de que un policía fue absuelto del asesinato del adolescente afroamericano Trayvon Martin. Un año después, este hashtag comenzó a ser usado en las protestas por la muerte de otro joven afroamericano. Y aunque parezca un movimiento espontáneo, es todo lo contrario, ya que actualmente cuenta con una estructura bien organizada integrada por 16 capítulos locales en Estados Unidos y Canadá. Durante el gobierno de Obama fue cuando surgió el Black Lives Matter. Durante este periodo hubo un gran número de negros asesinados por policías racistas y hubo un número absurdamente reducido de los policías que fueron procesados. Los ciudadanos con raíces afroamericanas cifraron muchas expectativas del gobierno de Obama. Esperaban igualdad ante la ley, pero solo recibieron un discurso del expresidente que les dijo que las cosas estaban mejor que hace 50 años. Y en sus discursos públicos pidió comprensión y respeto por el trabajo policial. Eso nos muestra que mientras no se garanticen todos los derechos en condiciones de igualdad, la calidad democrática del Estado seguirá en entredicho y los derechos fundamentales seguirán siendo un privilegio del sector dominante exclusivamente, sin importar que el jefe de gobierno sea afroamericano. Como muchos sabemos, cuando Donald Trump se encontraba realizando proselitismo, la violencia racial y el supremacismo blanco fueron parte de su campaña política, ya que en muchas ocasiones hizo comentarios racistas y xenófobos durante sus discursos, así que no era de sorprenderse que cuando se convirtió en el presidente de los Estados Unidos, solo fue cuestión de tiempo para que las personas que comparten la misma ideología comenzaran a expresar sus actitudes racistas sin preocupación alguna. Y es que este movimiento ha tomado mayor fuerza en las últimas semanas tras la trágica muerte del afroamericano George Floyd a manos de 4 policías de Minneapolis en el estado de Minnesota por haber cometido el delito de pagar con un billete falso. La oficina forense del condado de Hennepin concluía que la causa de la muerte fue un paro cardiopulmonar, lo que significaba que el corazón de Floyd había fallado, pero la familia contrató a expertos privados quienes determinaron que la causa de la muerte fue asfixia por presión sostenida, ya que la compresión que los policías hicieron sobre su cuello y espalda cortaron el flujo de sangre a su cerebro. Y es que es gracias a esta nueva información que la fiscalía decide cambiar los cargos al ex policía Derek Chauvin y principal implicado por asesinato en segundo grado y homicidio involuntario en segundo grado, y a los ex policías Alexander Quinn, Tou Tao y Thomas Lane por ayudar e incitar homicidios en segundo grado y homicidio involuntario en segundo grado.
Realmente esperamos que se ejerza todo el peso de la ley sobre los presuntos culpables y que se logre hacer justicia en el caso de George Floyd, ya que lamentablemente las estadísticas de la ONG Mapping Police Violence arrojan que solo el 1% de los asesinatos cometidos por policías terminan con los oficiales siendo acusados o condenados por el delito cometido. Además, es importante mencionar que las muertes de afroamericanos a manos de la policía no es algo nuevo, no son casos fortuitos o aislados, ya que realmente ha sido un problema constante en los Estados Unidos. Mientras persista la explotación de las personas afrodescendientes dentro de las opresiones interseccionales de raza, clase, género, todas y todos ellos seguirán luchando por sus derechos específicos y colectivos. La cultura de la resistencia se manifiesta en todas las esferas de la sociedad y puede observarse en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo religioso, en la educación, etc. La resistencia no es una acción espontánea y reflexiva, sino es una elaboración ideológica y de profundo contenido político, transmisible culturalmente a nuevas generaciones. Es decir, la resistencia es infrapolítica. Y es que aunque son más las personas blancas las que mueren anualmente a causa de la violencia policial, según los datos registrados por la ONG Mapping Police Violence, el 24% de las personas que han muerto por violencia policial eran negros. Esto, a pesar de que el porcentaje de la población negra o afroamericana en Estados Unidos representa solo el 13.4% de la población total, según datos del United States Census Bureau. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas negras tienen 3 veces mayor probabilidad de ser asesinadas por la policía que la gente blanca. Desafortunadamente, estos casos de mala conducta policial generan una especie de efecto dominó en la sociedad, trayendo consigo consecuencias a corto y largo plazo, tanto económicas como sociales. La muerte de George Floyd sacó a relucir una desigualdad social, discriminación y racismo que ha existido por siglos y que salió a flote durante el COVID-19. Por supuesto que con las protestas ha habido mucha queja y descontento por parte de la población, ya que algunos manifestantes no han sido lo que se consideran pacíficos y ha habido daño a la propiedad privada. Claro está que como en todas las protestas, por ejemplo, las del 8M por las feministas, la gente siempre aconseja la mejor manera en cómo se deben de expresar y manifestar los grupos descontentos con la violencia estructural, porque el vandalismo y los destrozos nunca son bien vistos y alejan el apoyo de la población. Entendemos perfectamente que los policías no protegen a la población, los policías protegen a la propiedad privada. Y el descontento por el vandalismo es grande, porque finalmente quienes terminan pagando dichos destrozos es la población, con sus contribuciones mediante impuestos. Quienes alegan que en lugar de que se invierta mucho dinero en la educación o en crear empleos, no. Se destina a pagar la destrucción hecha por las y los manifestantes. Bueno, lo que no sabe esta población es que es todo lo que ellos pagan con sus impuestos por culpa de una policía racista, por culpa de una institucionalización del racismo. Como ya se ha mencionado, una de las consecuencias económicas y quizá una de las más desconocidas son los millones y millones de dólares que terminan pagando las ciudades por demandas de mala conducta policial, obviamente con el dinero de los impuestos que pagan los ciudadanos. Y es que de acuerdo con datos recabados por Joanna Schwartz, catedrática de Derecho de la Universidad California Los Ángeles y una de las mayores expertas de Estados Unidos en litigios de mala praxis policial, de 2006 a 2011, los gobiernos de las ciudades tuvieron que pagar el 99.98% de los dólares que recuperaron las personas en demandas por violación de los derechos civiles por parte de la policía. Un ejemplo de esto es que para 2019 la ciudad de Chicago tuvo que pagar más de 59 millones de dólares por demandas contra la policía, de acuerdo con información del Departamento de Justicia de Chicago. Dentro de las consecuencias sociales podemos observar que se genera una ausencia de estas personas dentro de su familia
y que muy probablemente eran los encargados de llevar el sustento a sus hogares, y que tras sus muertes dejan a sus familiares desamparados y sin un soporte adecuado en un país en el que el acceso a la salud, la vivienda o la educación es de por sí muy difícil. Además, estos incidentes de violencia policial generan que la sociedad experimente una especie de trauma colectivo, ya que comienzan a percibir con temor a los policías. Se dice o se ha propuesto que se necesita capacitar y contener a los policías, acotar sus funciones y que tengan diversas formas de intervención no violentas. Pero el hecho es que la policía de diversas maneras es un instrumento de la discriminación institucionalizada. Y la degeneración de la sociedad capitalista se revela en su forma más cruda en la epidemia de violencia, en las sociedades que les gusta describirse a sí mismas como civilizadas, pero se juzga el nivel de civilización de una cultura según su tratamiento hacia todos los individuos quienes la conforman. Entonces, desde ese punto, el capitalismo moderno es muy poco civilizado y humano, y no lo que tanto alardea ser. El nivel de alienación y degradación de los seres humanos, la indiferencia ante el sufrimiento humano y el egoísmo obsceno han alcanzado niveles desconocidos en la historia. Angela Davis, una activista feminista afroamericana, ha propuesto erradicar de manera completa las estructuras de dominación que han legitimado las relaciones de poder, la opresión y la discriminación a partir de experiencia del racismo, partiendo de la experiencia de dependencia, de la pobreza, de la historia de la esclavitud y la segregación racial, para comprender el grito de los oprimidos y no entenderlo como un extremismo o excentricismo o exageración. La estructura de dominación en donde descansa el racismo no ha sido erradicada y las instituciones se han encargado de legitimar, reproducir y mantener esas relaciones de poder. Finalmente, otra de las consecuencias sociales, y que creo que ha sido de las más evidentes en los últimos días, es este creciente descontento social, este hartazgo social que generó que la sociedad comenzara a salir a protestar y a manifestarse en contra de toda esta situación que se está viviendo en los Estados Unidos. Esta sociedad que está cansada de un sistema que ha sido incapaz de dar respuesta al problema del racismo sistémico. Foucault afirmó que lo que permitió la afiliación del racismo en los mecanismos de Estado fue la emergencia del biopoder. Este fue el momento justo en el que el racismo se insertó como mecanismo de poder para que el modo moderno funcionara desde los estados. Cuando el Estado funciona sobre la base del biopoder, la función homicida del Estado es asegurada por el racismo. Si el poder de normalización quiere ejercer el viejo derecho soberano de matar, entonces debe pasar por el racismo. Bien, la desigualdad de la distribución del capital, menciona Piketty, no solo es injusta, sino también es ineficaz, ya que se reproduce en el tiempo y limita las capacidades de los más pobres para alcanzar a los más ricos. En esta lógica, el capitalismo incrementa la distancia entre clases, ya sea internamente como entre países. La ideología racista ha sido transmitida a través de diversos canales de difusión y de instituciones, como la iglesia, la familia, los benditos medios de comunicación, el ejército, la escuela, y ha logrado tener tal éxito porque los propios subordinados han defendido como natural ese orden social desigual. La raza continúa como ideología imaginario o sentimiento de superioridad. Es decir, ya toda esta normalización la vemos de una manera positiva, ¿sí? Y vamos a defender esta libertad unidimensional que el capitalismo nos ha impuesto. A esto se le conoce como superestructura. Para Foucault, el sistema capitalista penetra mucho más profundamente en nuestra existencia. Para que haya plusganancia, es preciso que haya subpoder. Es preciso que al nivel de la existencia del hombre se haya establecido una trama de poder político microscópico capilar. El racismo es, en términos Foucaultianos, ante todo, una tecnología que pretende permitir el ejercicio del biopoder y, a su vez, una dominación económica. Para finalizar,
Quisiera despedir este video no sin antes recordarles que es un trabajo académico y con fines educativos. Además, no olviden dar su like y dejarnos en los comentarios qué opinan ustedes con respecto al tema. Y por favor, compártanlo con sus amigos y familiares para que este video llegue a más y más personas. ¡Hasta la próxima! Krieg die Augen, komm auf, bin geblendet vom Licht. Die Sonne ist da, das gibt's ja gar nicht. Meine Ohren entzückt, lautes Vogelgezwitscher, Duft in der Luft und Musik aus nem Fenster.